Amparo despertó con el ruido del portón de hierro raspando contra el cemento. Era un sonido que conocía desde los 23 años, cuando Joaquín instaló aquel portón con sus propias manos un sábado soleado, usando sobrantes de una obra que él mismo había hecho para un vecino. El hierro era demasiado pesado para la bisagra y Joaquín nunca arregló eso como debía. Decía que lo iba a reparar el sábado siguiente, y ese sábado siguiente duró 52 años. Ahora Joaquín estaba bajo tierra desde hacía 3 años, y el portón seguía raspando contra el cemento cada vez que alguien lo empujaba. Amparo permaneció acostada unos instantes, escuchando el sonido repetirse, mientras el olor a tierra mojada de la lluvia de madrugada entraba por la ventana entreabierta del dormitorio. Alguien estaba frente a la casa, y ella no esperaba a nadie. ¿Alguna vez has abierto la puerta de tu propia casa y has sentido que estabas abriendo la puerta a algo que iba a cambiar todo? Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Si alguna vez sentiste que una persona que entró en tu vida parecía ser una cosa, pero era algo completamente diferente, quédate hasta el final, porque lo que va a suceder aquí puede cambiar todo lo que piensas sobre la confianza. Deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia tiene un giro que nadie esperaba. Amparo tenía 75 años y un cuerpo que ya no obedecía como antes. Las rodillas le dolían al bajar la escalera. Los dedos que pasaron toda una vida empujando tela por la máquina Singer ahora se curvaban como ramas secas, y la vista que antes enhebra una aguja sin anteojos ahora necesitaba lentes gruesos hasta para leer la etiqueta del café. Pero la cabeza funcionaba. Funcionaba demasiado bien para el gusto de ciertas personas. Se sentó al borde de la cama y metió los pies en las chancletas de cuero gastado que Joaquín había comprado en una feria de artesanía en el último cumpleaños que pasaron juntos. El cuero ya estaba agrietado a los costados, pero Amparo no las cambiaba por nada. Eran los últimos zapatos que el marido había elegido para ella, y cada vez que metía los pies en ellos, sentía que él todavía estaba allí, cuidando de sus pasos. Bajó la escalera sujetándose del pasamanos de madera pintado de azul que Joaquín había instalado cuando ella tropezó por primera vez, hacía unos 10 años. La pintura estaba descascarándose en las esquinas y pequeñas lascas de azul claro se soltaban bajo sus dedos como copos de nieve seca. En la cocina, el reloj de pared marcaba las 7:15 de la mañana. El café todavía no estaba colado, porque Amparo se negaba a usar esas máquinas modernas. Lo colaba en el filtro de tela, el mismo método que usaba su madre, que usaba su abuela, que probablemente todas las mujeres de la familia habían usado desde que alguien descubrió que el grano tostado y el agua caliente hacían milagros. Puso la tetera al fuego y esperó, apoyada en la encimera de azulejo blanco con bordes amarillentos por el tiempo, mientras el ruido del portón resonaba en la memoria. El timbre sonó. Amparo se secó las manos en el paño de cocina bordado con girasoles y caminó hasta la puerta de entrada. Por el vidrio esmerilado de la ventana lateral, vio la silueta de una mujer que no reconoció. Alta, hombros anchos, cabello recogido. Abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 50 años, rostro serio, ojos oscuros y firmes, con una maleta pequeña a sus pies y una carpeta de documentos bajo el brazo. Llevaba una blusa blanca sin estampado, pantalón oscuro y zapatos sin tacón, el tipo de ropa que una persona viste cuando quiere ser tomada en serio sin necesidad de adornos. La mujer extendió la mano con un apretón firme. «Me llamo Mercedes. El padre Cipriano me envió. ¿Usted es doña Amparo?» Amparo miró a aquella mujer durante 3 segundos enteros sin responder. No porque no hubiera entendido, sino porque algo en la postura de Mercedes le molestó de inmediato. Era demasiado rígida, demasiado seria. El tipo de persona que entra en un ambiente y reorganiza los muebles con la mirada antes de sentarse. El padre Cipriano no me avisó que enviaría a alguien. Mercedes asintió sin ofenderse. Dijo que iba a llamar anoche, pero el teléfono de la señora estaba apagado. Era verdad. Amparo apagaba el teléfono a las 8 de la noche porque Joaquín siempre decía que las llamadas después de las 8 solo traen malas noticias. Abrió la puerta un poco más e hizo un gesto para que la mujer entrara, pero no sonrió. Todavía no.
3 semanas antes, Amparo se había caído en el patio. Estaba colgando ropa en el tendedero cuando el pie izquierdo resbaló en la baldosa mojada y todo el cuerpo cayó al suelo como un saco de harina tirado desde la encimera. Se golpeó la cadera contra el borde del lavadero y se quedó allí durante 40 minutos, tendida en el suelo frío del patio, mirando el cielo azul de marzo y la ropa blanca que se mecía en el tendedero sobre ella como banderas de rendición. Fue Estela, la vecina de al lado, quien la encontró. Estela tenía 68 años, cabello teñido de castaño que ya dejaba ver las raíces blancas, manos que olían a romero de tanto cocinar y una voz que alcanzaba el final de la calle cuando llamaba a alguien. Estela escuchó el golpe, después el silencio, y el silencio la preocupó más que el ruido. Después de aquella caída, todo cambió. El sobrino Octavio apareció en el hospital antes incluso de que Estela terminara de llamar a la familia. Vino de traje, corbata floja en el cuello, un ramo de flores comprado en la esquina del hospital con el plástico transparente aún envolviendo los tallos. Octavio tenía 48 años, mandíbula ancha, sonrisa fácil y esa manera de abrazar fuerte que hacía que la gente se sintiera segura. Trabajaba como corredor de bienes raíces y siempre andaba de traje, siempre con conversación de negocios en la boca, siempre con ese aire de quien entiende de papeles, de notarías, de contratos. Era el único pariente que visitaba a Amparo con regularidad desde la muerte de Joaquín. Traía frutas cada semana, arreglaba cosas en la casa que ni siquiera necesitaban arreglo, y siempre preguntaba cómo estaba con una voz tan dulce que Amparo sentía que el propio Joaquín había enviado a alguien para cuidarla. «Tía, usted no puede seguir sola en esa casa. Necesita una acompañante», dijo Octavio, sosteniendo su mano entre las suyas mientras el monitor cardíaco pitaba detrás de la cama. Y fue él quien habló con el padre Cipriano para encontrar a alguien. Al menos eso fue lo que Amparo creyó. Mercedes entró en la casa y miró alrededor con esa actitud que Amparo ya había notado. Ojos que medían, catalogaban, evaluaban cada rincón como quien busca fallas en una estructura. La sala era sencilla. Sofá de tela floreada con una manta de ganchillo en el brazo, televisor viejo sobre un mueble de madera aglomerada, crucifijo de bronce en la pared encima de la puerta y en el rincón, cubierta con un paño bordado, la máquina Singer que Amparo había usado durante más de 40 años para sostener a la familia cuando Joaquín enfermó. Mercedes se detuvo frente a la máquina y se quedó mirándola 2 segundos más de lo que sería normal. Después se dio vuelta y habló sin rodeos. «Necesito saber sus horarios de medicamentos, dónde están los documentos de la casa y quién tiene llave del portón además de usted». Amparo sintió que la sangre le hervía. Nadie entraba en su casa y ya salía pidiendo inventario. Ni Joaquín hacía eso, y mira que era dueño de la casa tanto como ella. «Los documentos están donde yo quiera que estén, y la llave del portón es mía». Mercedes no retrocedió. Asintió y respondió solamente: «Entiendo, pero el padre Cipriano me pidió que garantizara su seguridad, y para eso necesito saber lo que ocurre aquí dentro». El tono no era grosero, pero tampoco era suave. Era el tono de alguien que no vino a agradar. Vino para otra cosa que Amparo todavía no conseguía identificar. Los primeros días fueron difíciles. Mercedes se despertaba a las 6, antes del sol, y ya tenía la cocina organizada cuando Amparo bajaba la escalera. Colaba el café en el filtro de tela sin que nadie tuviera que pedírselo, pero no se sentaba a tomarlo con ella. Se quedaba de pie apoyada en la encimera, con el celular en la mano, leyendo mensajes o escribiendo cosas que Amparo no lograba ver. Cuando alguien llamaba al teléfono de la casa, Mercedes contestaba primero, y solo se lo pasaba a Amparo después de preguntar quién era. Cuando el cartero traía correspondencia, Mercedes separaba los sobres y los entregaba uno por uno, leyendo el remitente en voz alta. Y cuando Octavio llamó para avisar que pasaría el viernes con las frutas de siempre, Mercedes preguntó a qué hora vendría y lo anotó en una libretita pequeña que llevaba en el bolsillo del pantalón. Estela notó los cambios antes de que Amparo admitiera que algo le molestaba. Apareció en la puerta de la cocina una mañana de miércoles con un frasco de compota de guayaba y encontró a Mercedes sentada en la mesa organizando papeles.
Las dos mujeres se miraron como dos gatos que se encuentran en el mismo muro. Estela extendió el frasco hacia Amparo, que estaba sentada en el sofá de la sala, y lanzó una mirada de reojo a Mercedes. «¿Quién es ella?», susurró Estela, inclinando el cuerpo cerca del oído de Amparo. «Acompañante, el padre la mandó». Estela apretó los labios en una línea fina. «¿Y por qué está tocando tus papeles?». Amparo giró los ojos hacia la cocina. Mercedes tenía 3 carpetas abiertas en la mesa y comparaba números en hojas diferentes. Amparo sintió un nudo en el estómago que no era hambre. Esa misma tarde, Amparo intentó entrar en la cocina para buscar los documentos que Mercedes había separado. Encontró las carpetas cerradas y organizadas por color dentro de una caja de cartón que antes estaba en el escritorio de Joaquín. «Mercedes, ¿qué estás haciendo con los papeles de mi marido?». Mercedes levantó los ojos del celular y respondió sin vacilar: «Organizando». Tenían cuentas vencidas, recibos sin registrar y 2 firmas de la señora en documentos que no tienen sentido. Amparo sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies. No era el mareo de la caída. Era otra cosa. Era el sonido de alguien diciendo verdades que ella no pidió escuchar. «¿Qué documentos?». Mercedes abrió una de las carpetas y sacó 2 hojas amarillentas. «Estos». La señora firmó una autorización de acceso a su cuenta bancaria. «Hay otra que permite la disposición de un inmueble registrado a su nombre. ¿La señora recuerda haber firmado esto?». El aire de la cocina se volvió pesado. El olor a café que aún quedaba en la tetera se mezcló con algo metálico que Amparo sintió en la lengua. El sabor del miedo cuando comienza a tomar forma. Amparo tomó las hojas con manos que temblaban más de lo normal. Reconoció la firma. Era la suya, sin duda, aquella letra inclinada hacia la derecha, que Joaquín siempre dijo que parecía la de una artista. Pero no recordaba haber firmado aquellos papeles. ¿Cuándo lo habría hecho? ¿En qué momento? Intentó tirar del recuerdo, rebuscar en los cajones de la mente como quien busca un objeto, perdido en una casa llena de cosas acumuladas. Y entonces apareció un fragmento. Octavio. Hacía unos 4 meses, tal vez 5, Octavio apareció una tarde con una carpeta llena de papeles y dijo que necesitaba su firma para actualizar el registro en la municipalidad. «Es solo burocracia, tía. Firma aquí y aquí que yo me encargo del resto». Amparo firmó sin leer. Confiaba en él como confiaba en que el sol saliera cada mañana. Mercedes observaba el rostro de Amparo con aquellos ojos oscuros y firmes que no se perdían nada. ¿La señora recordó algo? Amparo puso los papeles sobre la mesa y dijo solamente: «Guarda eso. No quiero que nadie toque esas carpetas». Estela volvió al día siguiente con otra compota y una misión. Se sentó en la sala con Amparo mientras Mercedes estaba en el cuarto reorganizando el armario de medicamentos y habló bajo, casi en un susurro: «Amparo, yo no confío en esa mujer. Ella está todo el día con el celular, hurga en tus documentos, controla quién entra y quién sale. ¿No te parece extraño?». Amparo miró las manos de su amiga, manos marcadas por décadas de cocina, de lavar ropa, de cuidar hijos que crecieron y se fueron. Eran manos honestas. «Yo tampoco sé qué pensar, Estela». La amiga se inclinó más cerca. «Pregunté en el almacén si conocían a alguna Mercedes que trabajara con ancianos. Nadie la conoce. Nadie en este barrio ha oído hablar de esa mujer antes». El silencio que se instaló entre las dos tenía peso. Que era el tipo de silencio que ocurre cuando 2 personas piensan lo mismo, pero ninguna tiene el valor de decirlo en voz alta. El viernes, Octavio llegó puntualmente a las 4 de la tarde con una bolsa de frutas. Mango, papaya, plátano y una piña que dijo haber elegido personalmente en la feria. Entró por la puerta principal con la sonrisa de siempre y se detuvo al ver a Mercedes en la sala. La sonrisa no desapareció, pero algo cambió en su rostro. Fue rápido, como una nube que cruza el sol por medio segundo y luego desaparece. Los ojos se entornaron, la mandíbula se endureció por una fracción de tiempo imperceptible para cualquier persona. Pero Amparo lo vio. Lo vio porque había pasado 52 años observando rostros por encima de la máquina Singer, mientras cosía, aprendiendo a leer lo que la gente sentía por la manera en que los músculos del rostro se movían cuando no estaban prestando atención.
Tía, ¿quién es esta señora? Octavio dejó la bolsa en la mesa y miró a Mercedes con una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. Amparo respondió antes de que Mercedes pudiera hablar. Es la acompañante que mandó el padre Cipriano. Tú mismo lo sugeriste. Octavio asintió despacio. Claro, claro, qué bueno que tenga compañía. Se sentó en la silla de la cocina y comenzó a sacar las frutas de la bolsa, organizando cada una en el frutero con un cuidado que parecía natural, pero que Amparo ahora miraba con otros ojos. Mercedes se quedó de pie en la puerta de la cocina, apoyada en el marco, los brazos cruzados, observando a Octavio con esa mirada que medía y catalogaba. El sobrino sintió esa mirada en la espalda como si fuera un dedo señalándolo. Se dio vuelta y preguntó, aún sonriendo: «Mercedes, ¿verdad? ¿De dónde es usted?» Mercedes respondió sin desviar los ojos: «¿De dónde hace falta?» Octavio rió, una risa corta, seca, que salió más por la nariz que por la boca. «Qué graciosa es usted. Bueno, tía, tengo que irme. Vuelvo la semana que viene». Se levantó, besó la frente de Amparo con ese cariño que siempre la hacía sentir protegida y caminó hasta la puerta. Antes de salir se detuvo y miró a Mercedes una última vez. Y esta vez Amparo vio algo que la hizo contener la respiración. No era la sonrisa educada, no era la curiosidad de quien se encuentra con un rostro nuevo. Era rabia, una rabia fina, controlada, disimulada tan rápido que duró menos de un segundo. Pero estaba ahí, y Amparo la vio. Esa noche, acostada en la oscuridad con el sonido de los grillos entrando por la ventana y el aroma de jazmín que subía del jardín donde Joaquín había plantado retoños 30 años atrás, Amparo juntó las manos sobre el pecho e hizo algo que no hacía con tanta urgencia desde la noche en que murió su marido. Rezó, no con palabras memorizadas, no con oraciones que aprendió en el catecismo hacía 60 años. Rezó con lo que tenía dentro de sí, pidiendo solo claridad para ver lo que los ojos se negaban a ver. Le pidió a Joaquín, estuviera donde estuviera, que la ayudara a entender quién era amigo y quién era enemigo en esa casa que los dos construyeron juntos. El techo era una mancha oscura sobre ella. En algún lugar del pasillo, escuchó el sonido del celular de Mercedes vibrando. Y luego una voz baja, amortiguada por la puerta cerrada, pronunciando palabras que Amparo no logró entender. Pero el tono era urgente, y esa urgencia la mantuvo despierta hasta el amanecer. El lunes siguiente, Estela apareció en la puerta de la cocina sin compota. Esta vez traía preocupación en el rostro. Se sentó a la mesa mientras Mercedes había salido a comprar medicamentos a la farmacia del centro, y fue directo al grano. «Amparo, necesitas ir al banco. Necesitas pedir el extracto de tu cuenta y ver con tus propios ojos lo que está pasando». Amparo sintió que se le encogía el estómago. «¿Por qué me dices esto?» Estela respiró hondo. «Porque fui a comprar pan a la panadería de Horacio y me encontré con Dolores, esa que trabaja en la administración de lotería. Me contó que alguien anda haciendo retiros y transferencias grandes con una autorización a tu nombre. No podía darme detalles, pero estaba tan asustada que me agarró del brazo y me pidió que te avisara». Amparo se quedó en silencio durante 10 segundos enteros. Después se levantó de la silla, cogió el bolso del gancho detrás de la puerta y se puso las gafas. «Vamos ahora, antes de que Mercedes vuelva». Las dos fueron al banco esa misma tarde. Amparo pidió el extracto completo de los últimos 8 meses y el gerente imprimió las hojas sin hacer preguntas, porque era su derecho. Sentadas en el banco de madera de la plaza frente a la sucursal, las dos miraron los números. En los últimos 8 meses, alguien había retirado casi el equivalente a 2 años de la pensión de Amparo. Retiros en cajero automático, transferencias a una cuenta que no estaba a su nombre. Y todas las operaciones se habían hecho con la autorización que ella misma firmó. El suelo de la plaza pareció inclinarse debajo del banco de madera. La luz del sol se volvió demasiado blanca, casi dolorosa, y Amparo tuvo que cerrar los ojos por un instante. Cuando los abrió, Estela le estaba apretando la mano con fuerza. «Yo sé quién está haciendo esto, Amparo. Es esa mujer, esa tal Mercedes. Llegó y empezó a meterse en tus papeles, en tu dinero, en tu vida. ¿Quién hace eso?
¿Quién entra en la casa de una viuda y empieza a revolver todo? Amparo no respondió de inmediato. Se quedó con los ojos fijos en los números impresos, y una cosa estaba clara. Las transferencias habían empezado hacía 8 meses. Mercedes estaba en la casa hacía apenas 3 semanas. Estela. La voz de Amparo salió ronca, casi un susurro. Las transferencias comenzaron antes de que Mercedes llegara. Estela se detuvo. Su rostro cambió como si alguien hubiera corrido una cortina. ¿Antes? Amparo asintió despacio, los ojos fijos en los números impresos. Hace 8 meses. Mercedes llegó hace 3 semanas. Las dos volvieron a casa en silencio, caminando por la acera estrecha como dos mujeres que cargan un peso que no cabe en las manos. Cuando llegaron, el portón de hierro raspó contra el cemento. Alguien estaba dentro de la casa. Amparo entró por la puerta principal y vio a Mercedes en la cocina, con una bolsa de farmacia en una mano y el celular pegado a la oreja con la otra. Hablaba rápido, en voz baja, y cuando se dio cuenta de que Amparo la observaba, colgó el teléfono en el mismo instante. Amparo dobló las hojas del extracto y las guardó dentro del bolsillo del delantal junto con la tijera de costura. Mercedes dejó la bolsa de la farmacia sobre la mesada y separó los medicamentos de Amparo en cajitas plásticas con los días de la semana marcados en letras grandes. Colocó la cajita del lunes al lado del vaso de agua. Son las 2 de la tarde, hora del medicamento para la presión. Amparo tragó el comprimido en silencio, sintiendo el sabor amargo descender por la garganta, junto con una pregunta que no se iba de su cabeza. Si no fue Mercedes quien comenzó los retiros, ¿quién fue? La respuesta flotaba en el aire de la cocina como el olor a café recalentado, presente pero ignorada, porque reconocerla significaría aceptar algo que el corazón de Amparo todavía no estaba listo para soportar. En los días siguientes, Amparo comenzó a observar, no a Mercedes como Estela insistía, sino otra cosa. Comenzó a prestar atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos, a los pequeños gestos que siempre habían estado ahí, pero que ella nunca había cuestionado porque la confianza es así, ciega como una pared sin ventana. Recordó que Octavio tenía la llave de repuesto de la casa desde que Joaquín murió. Él mismo se ofreció a guardar una copia por si Amparo se quedaba encerrada afuera. Recordó que hacía unos 8 meses, Octavio le sugirió que cambiara la contraseña de la tarjeta del banco por algo más fácil de recordar. Ponga la fecha de su cumpleaños, tía. Así usted nunca la olvida. Y Amparo la cambió. Recordó también que Octavio era el único que sabía dónde estaba la carpeta con los documentos de la casa, en el segundo cajón del escritorio de Joaquín, detrás de una pila de cuadernos de contabilidad que nadie tocaba desde hacía años. Cada recuerdo que volvía era como un punto de costura que unía un retazo con otro, formando un dibujo que Amparo se negaba a ver por completo. No porque no pudiera, sino porque ver ese dibujo significaría aceptar que el sobrino que traía frutas todos los viernes, que arreglaba grifos y cambiaba bombillas, que la abrazaba con ese cariño que le recordaba al de Joaquín, era la misma persona que estaba vaciando su cuenta como quien exprime una naranja hasta que no queda nada. Y esa verdad dolía más que la caída en el patio, más que la cadera golpeando contra el lavadero, más que 40 minutos tirada en el suelo frío, mirando el cielo sin poder levantarse. Una mañana de miércoles, Amparo hizo algo que no hacía desde hacía meses. Esperó a que Mercedes saliera a la farmacia y bajó hasta el escritorio de Joaquín. La puerta crujió cuando la abrió, y el olor a papel viejo y madera barnizada invadió sus fosas nasales como una memoria física. Todo allí todavía olía al marido. La silla de cuero sintético con el asiento hundido en la forma de su cuerpo. El escritorio de aglomerado con marcas de bolígrafo en la superficie. El calendario de 2022 aún colgado en la pared, detenido en el mes de octubre, el último mes que Joaquín vivió. Amparo se sentó en la silla y sintió el cuero ceder bajo su peso, moldeándose a su cuerpo como si la silla recordara que allí ya se había sentado alguien parecido. Abrió el segundo cajón. La carpeta de documentos no estaba allí. En su lugar había una caja de zapatos vacía y 2 cuadernos de contabilidad con las tapas amarillentas.
Amparo sintió que el corazón se le aceleraba. Buscó en el cajón de abajo, en el de arriba, detrás del escritorio, debajo de la pila de revistas viejas que Joaquín acumulaba como quien acumula recuerdos. Nada. La carpeta con la escritura de la casa, el registro del inmueble, el contrato de alquiler del apartamento del centro que era el ingreso extra de ellos desde hacía 20 años. Todo había desaparecido. Amparo apoyó los codos en el escritorio y presionó las manos contra el rostro. Los dedos estaban helados a pesar del calor de la mañana. Y en ese momento, por primera vez en 75 años, Amparo sintió miedo dentro de su propia casa. Cuando Mercedes volvió de la farmacia, encontró a Amparo sentada en el sofá de la sala, con el rosario entre los dedos, los ojos rojos pero secos, el cuerpo rígido como si estuviera sosteniendo algo demasiado pesado para soltar. Mercedes no preguntó qué había pasado. Dejó los remedios en la encimera, sirvió un vaso de agua y se sentó en la silla junto al sofá, en silencio. Se quedaron así durante 5 minutos que parecieron 1 hora. Entonces Amparo habló, con la voz baja y firme como un hilo pasando por la aguja. Los documentos de la casa desaparecieron del escritorio. Mercedes no mostró sorpresa, ni miedo, ni confusión. Solo asintió, como quien escucha la confirmación de algo que ya sospechaba. Y esa reacción fue más aterradora que cualquier palabra que hubiera podido decir. «¿La señora sabe quién tiene acceso a ese cajón?», preguntó Mercedes con los ojos fijos en los de Amparo. «Yo y mi sobrino Octavio». El nombre salió de la boca de Amparo como una piedra que raspa la garganta al subir. Mercedes se levantó y caminó hasta la ventana de la sala. Se quedó de espaldas mirando hacia la calle durante algunos segundos, el celular en la mano, el pulgar deslizándose sobre la pantalla sin escribir nada. Después se dio vuelta y dijo algo que lo cambió todo. «Doña Amparo, yo no vine a esta casa por casualidad. Y no fue el padre Cipriano quien me eligió, fue el padre Cipriano quien me pidió que viniera. Hay una diferencia». Amparo apretó el rosario con tanta fuerza que las cuentas de madera le marcaron la palma de la mano. «¿Qué diferencia?». Mercedes se sentó de nuevo e inclinó el cuerpo hacia adelante, la voz baja como quien comparte un secreto que puede salvar o destruir. «La diferencia es que el padre ya sabía que alguien estaba robándole a la señora incluso antes de su caída». El aire de la sala se quedó quieto, ni siquiera la cortina se movía. Amparo sintió la sangre bajar de las mejillas y un frío apoderarse de su pecho como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. ¿Cómo es que el padre lo sabía? Mercedes respiró hondo. El olor a desinfectante de la farmacia todavía se pegaba a su blusa y se mezclaba con el perfume a cera del piso que Amparo había encerado el día anterior. «Doña Amparo, yo trabajo con la pastoral del adulto mayor de la diócesis. No soy acompañante doméstica, soy voluntaria capacitada para casos de abuso patrimonial contra ancianos. En mi vida normal, soy trabajadora social jubilada. La pastoral es lo que hago ahora, porque vi demasiadas cosas trabajando en albergues como para quedarme de brazos cruzados. Hace 3 meses, una persona que trabaja en la notaría del centro notó algo extraño y no sabía qué hacer. Conocía al padre Cipriano de la parroquia y decidió buscarlo antes de ir a la policía, porque tenía miedo de estar equivocada y no quería perjudicar a nadie. Fue el padre quien juntó las piezas. Alguien estaba intentando transferir la escritura de esta casa a otro nombre, y la firma en la solicitud era la de la señora. Amparo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Era como si la voz se hubiera replegado hacia algún lugar dentro del pecho, donde el miedo no pudiera alcanzarla. Mercedes continuó, cada frase medida como quien cose una tela delicada, con cuidado de no romperla. «El padre me pidió que viniera como acompañante, porque necesitábamos a alguien dentro de la casa para entender qué estaba sucediendo. Necesitaba ver los documentos, seguir de cerca quién entraba y salía, y principalmente proteger a la señora sin que la persona responsable se diera cuenta de que alguien estaba investigando». Amparo sintió las lágrimas subir, pero no dejó que cayeran. Tragó el nudo de la garganta e hizo la pregunta cuya respuesta ya conocía. «¿Quién me está haciendo esto, Mercedes?». Mercedes bajó la mirada por primera vez
desde que entrara en aquella casa. Las manos, que siempre parecían firmes y decididas, ahora estaban entrelazadas en el regazo, con los dedos apretados unos contra otros. No puedo afirmarlo con certeza legal todavía, pero todo lo que he visto hasta ahora apunta a la misma persona. La persona que tiene la llave de la casa, que conoce la ubicación de los documentos, que convenció a la señora de cambiar la contraseña del banco y de firmar papeles sin leer. Amparo cerró los ojos. Detrás de los párpados, vio el rostro de Octavio sonriendo mientras colocaba frutas en el frutero. Vio sus manos sosteniendo las de ella en el hospital. Vio sus ojos entrecerrándose por una fracción de segundo al ver a Mercedes por primera vez. Y comprendió que aquella sonrisa, que siempre la hacía sentirse protegida, era la misma herramienta que él usaba para destruirla por dentro, despacio, como la carcoma que devora la madera sin que nadie lo oiga. Amparo abrió los ojos y miró el crucifijo en la pared sobre la puerta. El bronce brillaba con la luz de la tarde que entraba por la ventana, y por un instante, Amparo sintió algo que no era miedo ni rabia. Era lo mismo que sintió cuando Joaquín le pidió matrimonio, cuando sostuvo al primer hijo en brazos, cuando terminó de pagar la última cuota de esta casa. Era determinación. La determinación callada y profunda de una mujer que pasó la vida entera enhebrando hilo en aguja, puntada por puntada, sin prisa y sin error. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, la voz ahora firme como la madera del pasamanos que Joaquín instaló para que ella nunca se cayera. Mercedes la miró y por primera vez desde que llegara a aquella casa, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero que llevaba dentro de ella algo que Amparo reconoció de inmediato. Respeto. Necesitamos pruebas que se sostengan, y necesitamos que Octavio no sospeche nada hasta que tengamos todo reunido. Viene el viernes, ¿verdad? Amparo asintió. Entonces tenemos 3 días. Esa noche, Amparo no pudo dormir. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa que conocía mejor que su propio cuerpo. El crujido del tejado enfriándose después del calor del día. El viento, pasando por la rendija de la ventana del baño, que nunca cerraba bien. El goteo de la llave de la cocina que Octavio dijo haber arreglado hacía 2 meses, pero que seguía goteando. 1, 2, 3, como un reloj líquido contando los segundos de una vida que casi perdió sin darse cuenta. Giró el rostro en la almohada y miró hacia el lado vacío de la cama donde Joaquín durmió por casi 5 décadas. La marca de su cuerpo todavía existía en el colchón, una depresión leve que ella se negaba a alisar. «Ayúdame, viejo», susurró a la oscuridad. «Ayúdame a ser fuerte como siempre dijiste que era». Desde afuera de la ventana, como si la noche hubiera escuchado, el viento trajo el perfume de jazmín del jardín, ese mismo jazmín que Joaquín plantó el primer año de casados, diciendo que toda casa necesita un aroma que haga que la persona quiera volver. A la mañana siguiente, Mercedes apareció en la cocina antes de las 6 con el cuadernito abierto y una pluma en la mano. Había anotado durante la noche todo lo que sabía sobre los movimientos de Octavio en los últimos meses. Las visitas semanales con frutas que servían de pretexto para quedarse solo en la casa mientras Amparo cocinaba en la cocina del fondo. Las reparaciones que él se ofrecía a hacer y que le daban acceso al despacho, al dormitorio, a todos los rincones de la casa sin levantar sospechas. El teléfono celular nuevo que él le había regalado a Amparo hacía 4 meses. Un aparato demasiado simple, sin acceso a Internet, sin aplicación bancaria, como si quisiera asegurarse de que ella no pudiera verificar nada por su cuenta. Y la insistencia en ser el único contacto de la familia, alejando a primos y vecinos con excusas suaves como «la tía necesita descanso» o «el médico dijo que muchas visitas la cansan». Amparo escuchó cada punto con la misma atención que usaba cuando cortaba tela por la línea marcada, sin temblar, sin desviarse. Cuando Mercedes terminó, Amparo hizo una pregunta que sorprendió a la propia Mercedes. ¿Él hizo esto con otras personas antes que conmigo? Mercedes detuvo la pluma sobre la libreta. El padre Cipriano cree que sí. Hay una viuda en el barrio de Santa Elena que perdió su casa hace 2 años. Las circunstancias eran parecidas.
Sobrino atento, visitas frecuentes, poder notarial firmado durante un período de confusión mental. Cuando ella se dio cuenta, la escritura ya estaba a nombre de otro. Amparo sintió el estómago revuelto. Ya no era rabia, era asco. El tipo de asco que se siente cuando descubres que algo que parecía limpio estaba podrido por dentro. Mercedes colocó la libreta sobre la mesa y miró a Amparo con aquella expresión seria que ahora ya no la incomodaba más. Porque Amparo finalmente entendía que aquella seriedad no era frialdad. Era armadura. Era la protección de una mujer que ya ha visto demasiadas cosas como para darse el lujo de ser ingenua. Doña Amparo, necesito contarle algo. No llamé solo al padre. Llamé a la comisaría de protección al adulto mayor la semana pasada. Hay una inspectora llamada Marisol, que lleva casos como el de usted. Está esperando mi llamada con las pruebas. Amparo apretó la taza de café entre las manos, sintiendo el calor de la porcelana contra los dedos que un día cosieron vestidos de novia, cortinas de hospital, uniformes escolares, toda una vida transformada en puntadas rectas y firmes. «Llámala», dijo Amparo, y no había temblor alguno en la voz. El miércoles por la tarde, cuando Mercedes salió para encontrarse con la inspectora Marisol en la oficina de la comisaría, Amparo se quedó sola en casa por primera vez desde la llegada de la acompañante. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que aguarda. Amparo caminó hasta el despacho de Joaquín y se sentó nuevamente en aquella silla que guardaba la forma del cuerpo de su marido. Abrió los cajones uno por uno, buscando cualquier cosa que Octavio pudiera haber pasado por alto. En el último cajón, el que crujía y se atascaba al abrirlo, el que nadie abría porque solo tenía papeles viejos sin valor, Amparo encontró algo debajo de una pila de recibos antiguos del taller donde Joaquín trabajó antes de jubilarse. Octavio nunca abrió aquel cajón porque nunca tuvo paciencia para papeles viejos. Él siempre iba directo al segundo cajón, donde sabía que estaban los documentos que importaban, pero Joaquín conocía a su sobrino mejor de lo que el sobrino imaginaba. Y fue exactamente allí, en el lugar que Octavio jamás miraría, donde Joaquín escondió el sobre manila que hizo que el corazón de Amparo se disparara. Era un sobre manila, sellado, con la letra de Joaquín al frente. Decía apenas 3 palabras. «Para mi Amparo». Amparo sostuvo el sobre contra el pecho durante casi un minuto entero antes de abrirlo. Las manos le temblaban tanto que tuvo que usar las tijeras de costura que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, escrita con la caligrafía firme de Joaquín, aquella letra de quien aprendió a escribir en la escuela pública y nunca perdió el esmero. Amparo desdobló el papel y comenzó a leer. Y con cada línea, con cada frase, las lágrimas que había contenido durante días enteros finalmente encontraron camino por las arrugas del rostro como agua que corre por las grietas de una pared vieja. Joaquín había escrito aquella carta antes de morir, y lo que decía en aquellas líneas lo cambiaba todo. Todo. La carta de Joaquín estaba escrita en una hoja de cuaderno de contabilidad, de esos con líneas azules y márgenes rojos que él usaba para anotar los gastos del taller. La tinta era azul oscura, el mismo bolígrafo que llevaba décadas en el cajón del escritorio. Amparo leyó cada palabra despacio, moviendo los labios en silencio como quien reza, porque leer la letra de su marido después de 3 años se parecía más a una oración que a cualquier otra cosa. Joaquín escribió aquella carta 4 meses antes de morir. El encabezado decía únicamente junio, y el año sin más formalidades, porque Joaquín nunca fue hombre de ceremonias. La carta comenzaba así: «Amparo, si estás leyendo esto es porque yo ya me fui y tú te quedaste. Y si te quedaste, necesitas saber algo que no tuve el valor de decir con la boca. Octavio anduvo buscándome el mes pasado con conversaciones de inversión. Quería que pusiera la casa como garantía en un negocio que dijo ser seguro. Le dije que no. Insistió 3 veces. A la tercera vez, su tono cambió. Ya no era el sobrino que pide un favor. Era otra cosa. Conozco ese tono, Amparo. Es el tono de quien ya calculó lo que va a hacer cuando la respuesta sea no. Ya no confío en él. No lo dejes acercarse a los documentos. No firmes nada que él traiga. Y si algún día necesitas ayuda,
Busca al padre Cipriano, él lo sabe todo, tu viejo Joaquín. Amparo dobló la carta y la apretó contra el pecho con ambas manos. Las lágrimas rodaban por las arrugas de su rostro y goteaban en la tela del delantal, formando manchas oscuras en el algodón descolorido. Joaquín lo sabía antes de morir, y aún así no dijo nada con la voz, porque era el sobrino que él mismo había criado como si fuera un hijo después de que el hermano mayor muriera en un accidente en la construcción. Octavio tenía 12 años cuando vino a vivir con ellos durante 2 veranos. Joaquín le enseñó al niño a andar en bicicleta, a arreglar grifos, a usar el martillo sin pegarse en el dedo. Después de que Joaquín muriera, Octavio desapareció por casi 2 años. No llamó, no visitó, no envió flores. Solo volvió cuando supo que Amparo estaba sola, debilitada, y que ya no había nadie en la casa para bloquearle el camino. Que aquel niño creció y se transformó en el hombre que ahora le robaba a la viuda de su propio tío. Amparo guardó la carta dentro de la cubierta de la Biblia que estaba en la mesita de noche, entre las páginas del Salmo 91. Nadie tocaba aquella Biblia más que ella. Bajó la escalera y encontró a Mercedes de vuelta de la comisaría, sentada en la cocina, con una expresión diferente. No era la seriedad de siempre, era algo más tenso, como una cuerda estirada al punto de romperse. La inspectora Marisol lo confirmó. Octavio ya hizo esto antes. La viuda de Santa Elena, su nombre es Rosario, perdió la casa y unos ahorros de 30 años. Él usó el mismo método. Visitas frecuentes, cariño, confianza, poder notarial, y cuando ella se dio cuenta, ya no tenía nada. Mercedes hizo una pausa y bajó la voz. Y hay más. Está negociando la venta de esta casa con una constructora. El corredor confirmó que Octavio presentó la escritura como si fuera suya. La firma de transferencia es la de usted, señora. Amparo se sentó en la silla de la cocina y miró sus manos en el regazo. Manos que cosieron cientos de vestidos, que cambiaron pañales, que plantaron jazmines, que sostuvieron la mano de Joaquín la última noche. Aquellas manos temblaban ahora, no de debilidad, sino de una rabia lenta y profunda que subía del estómago como lava que aún no había encontrado la salida. «Encontré una carta de Joaquín», dijo Amparo, con voz baja y controlada. Él ya sospechaba de Octavio antes de morir. Mercedes la miró con una expresión que mezclaba tristeza y admiración. «¿Quiere usar la carta como prueba, señora?» Amparo asintió. «Quiero que Octavio sepa que el tío al que robó ya sabía quién era él en realidad». El jueves, víspera de la visita de Octavio, la casa de Amparo se transformó en una trinchera silenciosa. Mercedes organizó los documentos que había logrado reunir. Los extractos bancarios que Estela trajo del banco, las copias de los poderes notariales que el funcionario de la notaría proporcionó al padre Cipriano, el informe de la inspectora Marisol sobre los movimientos financieros, y un detalle que nadie esperaba. Mercedes había conseguido a través de la comisaría una grabación telefónica autorizada por la justicia después de que la inspectora Marisol presentara las pruebas iniciales al juez. En la grabación, Octavio hablaba con el corredor de la constructora, acordando la entrega de la escritura para la semana siguiente. En la grabación, Octavio decía con claridad que la tía ya no entiende lo que firma y que en 2 meses estaría en un asilo y la casa estaría libre para la venta. Estela apareció por la noche con un tarro de mermelada de higo y cara de no haber dormido. Se sentó en la cocina y miró a Amparo y Mercedes sentadas una al lado de la otra, las carpetas abiertas sobre la mesa, la libretita de Mercedes llena de anotaciones. «Perdóname, Mercedes», dijo Estela, con la voz quebrada. «Pensé que eras tú. Dije cosas. Pensé cosas». Mercedes miró a Estela con la misma expresión seria de siempre, pero algo se suavizó en la comisura de sus ojos. «Usted hizo lo que haría cualquier buena amiga. Desconfió de quien era nuevo para proteger a quien era de toda la vida. Eso no es un error, es lealtad». Estela apretó los labios para contener la emoción y asintió. «¿Qué puedo hacer ahora?» Mercedes empujó la libretita hacia ella. «Mañana, cuando Octavio llegue con las frutas, usted viene como siempre. Entra por la cocina del fondo como quien trae mermelada y se queda en la sala como testigo. No dice nada, solo se queda.
Amparo pasó toda aquella noche despierta. Acostada en la oscuridad, las manos entrelazadas sobre el pecho, escuchando el silencio de la casa y el goteo del grifo que Octavio nunca arregló de verdad. Pensó en todo lo que había vivido en aquella casa. El matrimonio con Joaquín, la máquina Singer que compró con el primer sueldo de costurera, los hijos que nacieron y crecieron y partieron hacia otras ciudades, las noches de lluvia en que el techo goteaba y Joaquín subía de madrugada con balde y trapo, las mañanas de sol en que el olor a café se mezclaba con el perfume del jazmín del jardín. Todo eso estaba dentro de aquellas paredes. Y Octavio quería vender como si fuera un objeto cualquiera, como si 52 años de vida pudieran ser empaquetados, tasados y despachados para dar lugar a un edificio de apartamentos. Pensó en los hijos, dispersos por ciudades lejanas, cada uno con su propia vida, sus propios problemas, sus propias familias. Llamaban en Navidad y en el cumpleaños, a veces un domingo por la tarde cuando la culpa apretaba. Amparo nunca se quejó, nunca les pidió que volvieran. Crió a los hijos para volar y ellos volaron, pero aquella noche, sola en la oscuridad, deseó que al menos uno de ellos estuviera lo suficientemente cerca para tomarle la mano y decirle que todo iba a estar bien. Luego apartó el pensamiento. No era hora de desear, era hora de actuar. El sol del viernes nació con un calor que se pegaba a la piel desde temprano. Amparo bajó la escalera vestida con la misma ropa de siempre, el delantal de algodón sobre la blusa floreada, las sandalias de cuero de Joaquín en los pies. Pero por dentro no era la misma mujer que había bajado aquella escalera 3 semanas antes. Los ojos estaban más firmes, las manos temblaban menos, y en el bolsillo del delantal, junto con las tijeras de costura que llevaba desde los 17 años, había algo nuevo, un peso invisible llamado determinación. Mercedes ya estaba en la cocina cuando Amparo llegó. Había colocado los remedios al lado del vaso de agua, colado el café en el filtro de tela y organizado las carpetas de documentos dentro de la caja de zapatos vacía que ahora servía de caja fuerte para las pruebas. Todo parecía normal. La mesa puesta, el café humeante, la mañana del viernes como todas las demás. Pero las dos mujeres sabían que nada de aquel día sería como los otros. Mercedes miró a Amparo e hizo una pregunta silenciosa con los ojos. Amparo respondió con un mínimo movimiento de cabeza. Estaban listas. A las 14 horas, la inspectora Marisol aparcó un vehículo sin identificación en la calle de atrás, a 3 casas de distancia. Estaba acompañada de 2 agentes y de un oficial de justicia que llevaba una carpeta con las órdenes judiciales. Mercedes avisó por el celular que Octavio solía llegar a las 4. Tenían 2 horas. Estela entró por la puerta trasera a las 3:30, con el tarro de mermelada en la mano y el corazón en la garganta. Se sentó en el sillón de la sala de visitas y no dijo una palabra. Solo sostuvo el tarro contra el pecho como si fuera un escudo. A las 4:07, el portón de hierro raspó el cemento. El mismo sonido que despertó a Amparo semanas antes, el sonido que Joaquín nunca arregló, ahora anunciaba la llegada del hombre que intentaba robar todo lo que Joaquín había construido. Amparo oyó los pasos en el camino de cemento. Pasos confiados, firmes, el andar de quien cree que el mundo funciona exactamente como él lo planeó. La llave giró en la cerradura. Octavio entró con la bolsa de frutas en la mano y la sonrisa de siempre en el rostro. Mango, papaya, banana, como todos los viernes. «Buenas tardes, tía. Hoy traje una piña especial. El muchacho de la feria dijo que es la más dulce de la temporada». Octavio colocó la bolsa en la mesa y comenzó a sacar las frutas. Entonces se detuvo. Miró a su alrededor. Mercedes estaba de pie en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y el celular en la mano. Estela estaba sentada en el sillón de la sala, en silencio, el tarro de mermelada en el regazo. Y Amparo estaba sentada en la silla de la cocina, con las manos sobre la mesa, al lado de una caja de zapatos que él no reconoció. La sonrisa de Octavio vaciló. No desapareció, pero tembló en las comisuras, como una vela cuando el viento cambia de dirección. «Tía, ¿está todo bien? ¿Por qué están todos tan callados?» La voz de él mantenía el tono de siempre, dulce y preocupado. Pero Amparo ya conocía ese tono.
Era el mismo tono que usaba cuando traía las frutas, cuando arreglaba el grifo, cuando la abrazaba en el hospital. Un tono fabricado con la misma precisión de una costura a máquina. Bonito por fuera, pero sin alma por dentro. Amparo abrió la caja de zapatos y sacó las hojas de adentro. Los extractos bancarios, las copias de los poderes notariales, el informe de la inspectora y, por último, con cuidado, la carta de Joaquín. «Siéntate, Octavio». La voz de Amparo no tembló. Salió firme como hilo de algodón pasado por cera, de esos que atraviesan la tela más gruesa sin romperse. Octavio miró los papeles sobre la mesa y su rostro cambió. La máscara cayó en cámara lenta. Primero desapareció la sonrisa. Después los ojos se entornaron. Luego la mandíbula se apretó con tanta fuerza que Amparo oyó rechinar los dientes. En 5 segundos el sobrino cariñoso desapareció y en su lugar surgió alguien que Amparo nunca había visto. O tal vez alguien que estuvo allí todo el tiempo, escondido detrás de bolsas de frutas y abrazos calculados. «Tía, ¿qué es esto?» ¿Quién revolvió sus papeles? La voz ahora era diferente, más aguda, más rápida, como la de un animal que se da cuenta de que la trampa se cerró. Amparo colocó los extractos frente a él. 240.000. En 8 meses. De mi cuenta a una cuenta que no es mía. Octavio miró los números y después a Mercedes. La rabia que Amparo había visto en él semanas antes, esa rabia fina y controlada, ahora desbordaba por los ojos como agua hirviendo. «Esa mujer la está manipulando, tía. Ella entró en esta casa y la envenenó contra mí». Amparo no se movió. Colocó la segunda hoja sobre la mesa, la copia del poder notarial con su firma. «Firme esto pensando que era un registro de la municipalidad. Me dijiste que era un trámite». Octavio abrió la boca para responder, pero Amparo colocó la tercera hoja antes de que saliera cualquier palabra. El informe de la inspectora mostraba que él había intentado vender la casa a una constructora. Y entonces, por último, Amparo desdobló la carta de Joaquín y la colocó delante del sobrino, como quien pone un espejo frente a alguien que se niega a ver su propio rostro. Octavio miró la carta, reconoció la letra, y por primera vez desde que había entrado en esa casa, su cuerpo retrocedió. Fue un movimiento pequeño, casi invisible, un desplazamiento de centímetros en la silla, como si el peso de aquellas palabras escritas por la mano de un hombre muerto fuera más pesado que cualquier acusación de una persona viva. «El tío Joaquín escribió esto antes de morir», dijo Amparo, y cada palabra salió medida como un punto de costura. «Él lo sabía. No me dijo nada porque dolía demasiado, porque te crió como a un hijo, pero lo sabía». Fue el silencio que se instaló en la cocina, era de esos que tienen sonido propio. Un zumbido bajo, como la sangre corriendo por las sienes, como el aire atrapado en los pulmones, como la verdad cuando finalmente deja de ser ignorada. Octavio miró hacia la puerta del frente. Mercedes, leyendo el gesto, dio un paso al costado y bloqueó el paso. «No vas a ningún lado», dijo Mercedes, la voz calmada y firme como alguien que ya ha enfrentado situaciones peores que aquella. Y en ese instante, el timbre sonó. Amparo se levantó y caminó hasta la puerta. La abrió y encontró a la inspectora Marisol de pie en el umbral, con una identificación en la mano y 2 agentes uniformados detrás de ella. Marisol era una mujer de 45 años, baja, de cabello oscuro cortado al ras, con ojos que tenían la misma firmeza tranquila de Mercedes, ojos de quien ya ha visto lo peor de las personas y aún cree que vale la pena proteger a las mejores. «Doña Amparo, ¿puedo pasar?» Amparo abrió la puerta completamente e hizo el mismo gesto que había hecho para Mercedes semanas antes. Pero esta vez había una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Una sonrisa de quien sabe que el viento finalmente ha cambiado de dirección. Marisol entró en la cocina y se dirigió directamente a Octavio. Colocó la identificación sobre la mesa junto a los extractos, los poderes notariales y la carta de Joaquín. «Señor Octavio, tengo aquí una orden de arresto por estafa, abuso patrimonial contra persona mayor y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio». Octavio intentó levantarse, pero los 2 agentes ya estaban posicionados, uno a cada lado de la silla. Las esposas hicieron un clic que resonó en la cocina como el sonido de un portón cerrándose. Y esta vez no era el portón de hierro que raspaba el cemento.
Era la puerta de toda una vida de mentiras cerrándose para siempre. Octavio miró a Amparo una última vez mientras los agentes lo conducían fuera de la cocina. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Una disculpa, una justificación, otra mentira más recubierta de azúcar. Pero la mirada de Amparo lo silenció antes de que saliera sonido alguno. No era una mirada de rabia, no era de tristeza. Era la mirada de una mujer que pasó 75 años construyendo, puntada por puntada, línea por línea, toda una vida de honestidad y trabajo, y que ahora veía al sobrino que amó ser llevado por haber intentado destruir todo eso. Era lástima. Lo peor que se puede sentir por alguien que intentó destruirte. No odio, no venganza, solo lástima. Cuando la puerta del frente se cerró y el ruido del carro patrulla desapareció en la esquina, la cocina quedó en silencio. El tipo de silencio que viene después de una tormenta, cuando el viento se detiene y el aire huele a tierra mojada y las hojas de los árboles todavía gotean, pero el cielo ya comienza a aclararse. Estela fue la primera en moverse. Se levantó del sillón, caminó hasta Amparo y la abrazó sin decir nada. Un abrazo de 68 años de vecindad, de compotas intercambiadas, de tardes de conversación en el portón, de noches en que una escuchaba los problemas de la otra por el muro del patio. Amparo sintió el olor a romero en las manos de la amiga y dejó caer las lágrimas. Mercedes se quedó de pie en la puerta de la cocina, los brazos cruzados, el celular en el bolsillo por primera vez desde que llegara a aquella casa. Amparo se soltó del abrazo de Estela y miró a Mercedes con los ojos enrojecidos y una sonrisa que cargaba demasiada gratitud como para caber en palabras. Pensé que eras mi enemiga. Mercedes descruzó los brazos e hizo algo que Amparo nunca la había visto hacer. Bajó la cabeza. Lo sé, y necesitaba que usted pensara eso. Si hubiera demostrado confianza en mí desde el principio, Octavio habría percibido que alguien estaba investigando. La desconfianza suya y de doña Estela fueron la mejor protección que pude tener. Amparo respiró hondo y extendió la mano. Mercedes la sostuvo con un apretón firme, el mismo apretón del primer día, pero ahora con un significado completamente diferente. En las semanas que siguieron, la inspectora Marisol trabajó para deshacer cada nudo que Octavio había amarrado. Los poderes fueron anulados por la justicia, porque la firma de Amparo había sido obtenida mediante fraude. El dinero desviado fue rastreado y se inició el proceso de recuperación. La escritura de la casa, que Octavio había intentado transferir a su nombre, volvió a estar registrada como propiedad de Amparo, y el apartamento del centro, cuya renta Octavio desviaba desde hacía meses, volvió a depositar el alquiler en la cuenta correcta. Una por una, las costuras torcidas que Octavio había hecho en la vida de Amparo fueron deshechas y rehechas con puntadas firmes y rectas. Amparo abrió todas las ventanas de la casa un sábado por la mañana. Todas, hasta las que estaban trabadas por la pintura seca y las bisagras oxidadas que Joaquín juraba que iba a arreglar el sábado siguiente. El viento entró por toda la casa como un río de aire limpio, empujando el olor a miedo y desconfianza que se había acumulado en los rincones, detrás de los muebles, debajo de las alfombras. El jazmín del jardín perfumó cada habitación, y el sol de la mañana pintó cuadrados dorados en el piso de la sala como marcos de luz. Amparo se quedó de pie en medio de la sala, los ojos cerrados, los brazos abiertos, sintiendo el viento pasar por su cuerpo como si se llevara todo lo que pesaba. Y por primera vez en meses, respiró hondo sin sentir miedo del aire que entraba en sus pulmones. En la pared sobre la puerta, el crucifijo de bronce brillaba con la luz del sol. Amparo lo miró e hizo la señal de la cruz despacio, sintiendo cada gesto como una oración que todo el cuerpo pronunciaba. «Gracias», susurró. No dijo a quién. Tal vez a Dios, tal vez a Joaquín, tal vez a la mano invisible que puso a un sacerdote atento, una voluntaria valiente, una vecina leal y una inspectora justa en el camino de una viuda de 75 años que casi lo perdió todo. A veces la fe no viene en forma de milagro visible, viene en forma de personas, personas que aparecen en el momento justo, en la puerta justa, con el valor justo.
Y uno solo reconoce al ángel cuando mira hacia atrás y se da cuenta de que sin esa persona ahí, en ese momento exacto, la historia habría terminado de una manera completamente diferente. Amparo se quedó mirando la puerta cerrada por un tiempo que no supo medir. Podía ser 1 minuto, podían ser 10. El tiempo funciona diferente cuando una parte de la vida que conocías acaba de ser arrancada de raíz. Caminó hasta el fregadero y abrió el grifo. Dejó que el agua helada corriera sobre sus dedos como hacía cuando necesitaba pensar, sintiendo el frío limpiar los pensamientos como la lluvia limpia el polvo de las hojas. La bolsa de frutas que Octavio trajo todavía estaba en la mesa. Mango, papaya, plátano y la piña que él dijo que era la más dulce de la cosecha. Amparo miró aquellas frutas y sintió que el estómago se le revolvía. Cada fruta que él había traído durante meses era una distracción, un regalo envuelto en papel de cariño para que ella no mirara sus manos mientras robaban debajo de la mesa. Tomó la bolsa y la llevó hasta la puerta trasera. No la tiró a la basura, la puso en el muro para quien quisiera llevarla, porque la fruta no tenía la culpa de haber sido usada como carnada. La inspectora Marisol volvió la semana siguiente con un informe completo. Se sentó en la mesa de la cocina donde semanas atrás Octavio se sentaba con la sonrisa de sobrino dedicado y explicó cada detalle con la paciencia de quien sabe que las personas mayores necesitan tiempo para procesar cosas que el mundo preferiría que no tuvieran que procesar. El caso de Rosario, la viuda de Santa Elena, fue reabierto. Los abogados de la Fiscalía encontraron el mismo patrón de falsificación que usó con Amparo. Las cuentas a donde se transfería el dinero estaban a nombre de una empresa fantasma que Octavio había registrado usando documentos de identidad prestados de trabajadores informales que ni siquiera sabían que sus nombres estaban siendo utilizados. Es una red, doña Amparo. No es solo un sobrino con problemas, es alguien que hizo de esto un método. Amparo escuchó cada palabra y asintió en silencio. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado como charco de lluvia bajo el sol de marzo. Lo que quedaba era una claridad fría y necesaria, la claridad de quien entiende que llorar tiene su momento y actuar también. El padre Cipriano vino a visitar a Amparo un domingo después de misa. Trajo un pan dulce de la panadería de la esquina y se sentó en el sofá de la sala con el sombrero en el regazo y la expresión de quien carga una deuda. Debería haber actuado antes, Amparo. Joaquín me contó sobre Octavio meses antes de morir, pero no tenía pruebas y no quería acusar sin certeza. Perdóname por haberme demorado. Amparo miró a aquel hombre que bautizó a sus hijos, que rezó en el entierro de Joaquín, que envió a Mercedes cuando más lo necesitó. Padre, usted envió a la persona indicada en el momento preciso. Eso no es demora, eso es providencia. El padre sonrió con los ojos húmedos y apretó la mano de Amparo con ambas manos, como Joaquín solía hacer. Un sábado por la mañana, Amparo recibió una llamada que no esperaba. Era Rosario, la viuda de Santa Elena. La voz era delgada, temblorosa, con ese tono de quien vivió demasiado tiempo en silencio y ahora necesita hablar antes de que las palabras se pierdan de nuevo. Doña Amparo, la inspectora me dio su número. Quería agradecerle, porque cuando usted denunció reabrieron mi caso. Yo ya me había rendido. Amparo sostuvo el teléfono con ambas manos y sintió que se le oprimía el pecho. No tiene que agradecerme, Rosario. Yo también estuve a punto de rendirme. Del otro lado de la línea, el silencio duró 2 segundos. Después vino el sonido de alguien llorando bajito, no de tristeza, sino de alivio. El llanto de quien finalmente entiende que no estaba sola. «Venga a tomar un café conmigo cualquier día», dijo Amparo. «Yo lo cuelo en filtro de tela a la manera antigua». Rosario se rió entre las lágrimas. «Sí iré, doña Amparo, sí iré». Estela pasó a visitar a Amparo todos los días después de que Mercedes partió. Ya no con excusa de compota o información urgente, ahora venía porque quería. Se sentaba en la silla de la cocina, tomaba café y las dos se quedaban conversando de todo y de nada, como lo hacían antes de toda aquella tormenta. En una de esas tardes, Estela miró a Amparo con una sonrisa que tenía más arrugas de lo habitual y dijo: «¿Sabes qué aprendí con todo esto, Amparo? Que las apariencias engañan por ambos lados.
Yo creí que la enemiga era Mercedes y el amigo era Octavio, y era exactamente al revés. Amparo asintió despacio, los ojos en la taza de café. Una aprende a coser por el revés, Estela. A veces la costura más bonita es la que nadie ve por fuera, pero es ella la que sostiene toda la tela. Mercedes se quedó 2 semanas más en casa de Amparo, después de que todo se resolvió. No porque lo necesitara, sino porque las dos se habían acostumbrado a la compañía de la otra. Amparo colaba café para 2 todas las mañanas, y Mercedes se sentaba a la mesa para tomarlo juntas, algo que no hacía al principio. Conversaban sobre cosas simples, el precio del tomate en la feria, la telenovela que pasaban por la noche, el jazmín que estaba floreciendo más que nunca. Y en algún momento entre el café y la puesta del sol, la mujer rígida que entró en aquella casa, con una carpeta de documentos y una mirada que lo medía todo, se transformó en algo que Amparo no esperaba. Una amiga. El tipo de amiga que la vida pone en el camino cuando más la necesitamos y menos la esperamos. El día en que Mercedes partió, colocó la maleta pequeña en la acera y miró hacia la fachada de la casa de Amparo. La pintura descascarándose en las esquinas, el portón de hierro que raspaba contra el cemento, el jazmín trepando por la pared como si quisiera abrazar la casa entera. «Doña Amparo, arregle ese portón». Amparo se rió. Una risa de verdad, de esas que salen desde lo más profundo del vientre y hacen que los ojos se llenen de lágrimas buenas. «No lo arreglo. Joaquín dijo que lo iba a arreglar el sábado que viene. Todavía estoy esperando». Mercedes sacudió la cabeza y sonrió, de esa manera pequeña, casi invisible, que Amparo aprendió a reconocer como la forma más sincera que Mercedes tenía de decir que le importaba. Estela apareció en el portón con un frasco de dulce de guayaba. «Llévalo para el viaje». Mercedes tomó el frasco y miró a las 2 mujeres de pie en el portón de una casa que casi dejó de existir por culpa de la codicia de un hombre. Y ahora allí estaba en pie entera, con las ventanas abiertas y el aroma de jazmín en el aire. «Cuídala», le dijo Mercedes a Estela. «La cuido desde antes de que nacieras», respondió Estela. Y las 3 se rieron en el portón mientras el sol de la tarde pintaba la calle de dorado. Amparo volvió adentro y se sentó en la silla del despacho de Joaquín. Abrió la Biblia en el Salmo 91 y releyó la carta del marido una última vez. Las palabras todavía dolían, pero de una manera diferente ahora. Ya no era el dolor de quien descubre una traición. Era el dolor dulce, de quien se da cuenta de que fue amada por alguien que la protegía, incluso después de partir. Amparo dobló la carta y la guardó de vuelta entre las páginas. Se levantó, caminó hasta la máquina Singer cubierta con el paño bordado y quitó el paño por primera vez en meses. Pasó la mano por la superficie de hierro fundido, sintiendo el frío del metal bajo los dedos que un día cosieron sin parar. Abrió el cajón de la máquina y encontró una bobina de hilo rojo, un pedazo de tela cruda y las tijeras de costura que usaba desde los 17 años. Se sentó en el banquito, posicionó la tela debajo de la aguja y pisó el pedal. La máquina ronroneó, y el sonido llenó la casa con una melodía que Amparo conocía mejor que cualquier canción. Era el sonido de una mujer que estaba viva, que era dueña de su propia casa, dueña de su propia historia, y que no iba a dejar de coser mientras hubiera tela y mientras hubiera hilo. Si llegaste hasta aquí, acompañando la historia de Amparo, de Mercedes y de Estela, quiero agradecerte de corazón. A veces pensamos que el peligro viene de afuera, de quien no conocemos, pero Amparo aprendió de la peor forma, que el peligro puede tener el rostro de quien más amamos, puede llegar con bolsa de frutas y sonrisa de sobrino. Si alguien a tu alrededor, alguien que amas, está siendo tratado con demasiado cariño por una persona que apareció queriendo ayudar con todo, presta atención. No todo abrazo protege. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez desconfiaste de alguien que todos creían que era buena persona? Cuida de quien cuidó de ti. Hasta pronto.